pudiésemos meditar. Santiago, capítulo 4, versículos del 13 al 17. ¿Pueden quitar por favor el volumen de ahí, el micrófono vuestro? Eso es, perfecto. Muy bien, vamos a leer el pasaje. El pasaje dice, vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allí un año y traficaremos y ganaremos, cuando en realidad no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Bueno, como digo, Jacobo o Santiago, como queráis, habla aquí de aquellos que hacen planes para el futuro. ¿Cuántos de vosotros tiene algún plan para el futuro? Que levante la mano. ¿No? Yo creo que todos tenemos planes, ¿no? De alguna manera, todos hemos planificado en algún momento alguna cosa, muchas veces. Sin embargo, ¿cuántos de vosotros creen en el destino? Bueno, algunos sí, algunos creen en el destino. Por ejemplo, si en un accidente alguien muere, muchas veces decimos, bueno, es que había llegado su hora, ¿no? Y si mueren varios y uno no, se dice, es que no era todavía su hora. ¿Han oído hablar de esa manera o no? ¿Verdad? Hay gente que cree que realmente, bueno, nuestra vida ya está escrita de antemano. Y a pesar de que muchos creen que nuestras vidas no nos pertenecen, que no somos libres, que nuestro destino ya está escrito, aún así, sin embargo, todos nosotros tenemos nuestros propios planes. Quizás ahora no puedas llevar a cabo los planes que tú tienes, pero lo has hecho planes. Es posible que los puedas llevar a cabo o no, pero tienes planes. Miren, esta tarde yo estaba preparando unas cosas, estaba respondiendo unos correos y demás, y mi esposa estaba viendo la televisión y estaba viendo un programa que se llama Alerta Aeropuerto. Un programa grabado en el aeropuerto de Jorge Chávez de Lima, en Perú. Y entonces es un programa donde se ve cómo la policía detecta pues tráfico de droga, de alimentos, de animales, o sea, donde ellos lo que hacen es supervisar a los viajantes, ¿no? Había muchísimas personas que pretendían meter o sacar droga del país. Y estas personas, todas tenían sus planes. Es posible que algunos consiguieran pasar sin ser detectados, pero muchos otros fueron detenidos y tendrán que enfrentar a juicio y posiblemente muchos años de cárcel. Había algunos que decían que podían echarle hasta 25 años de cárcel por el intento de haber pasado un montón de kilos de droga. Terrible. Yo creo que todos vamos a estar de acuerdo en que hay planes que son buenos y hay planes que no lo son, ¿verdad? Transportar drogas nunca es un buen plan. Aunque te engañen y quieran hacértelo creer que sí que es un buen plan. Te dicen, mira, no vas a correr ningún peligro, otros muchos lo han hecho antes que tú, van a ganar dinero fácil. Pero la verdad, la triste realidad es otra muy diferente. Se veían jóvenes, muy jóvenes,
personas mayores de todo tipo, que cuando están ante la policía, el juez o la cárcel, después ninguno de los que te convencieron estarán allí, sino tú solo con tu remordimiento por haber tomado una mala decisión, por haber hecho un mal plan, por haber trazado un plan que no era bueno para tu vida. Todos los que son pillados se arrepienten. Muchos acaban llorando como críos, porque algunos eran jóvenes, muy jóvenes, casi niños. Un muchacho con 19 años y que va a pasarse en la cárcel posiblemente 10 años. Mujeres, hombres de todas las edades, todos acababan lamentando haber trazado un mal plan. Es posible que una vez que estén en la cárcel se quejen, le echen la culpa al policía que los detuvo, al juez que los sentenció o a los carceleros que le impiden ser libres. Quizás le echen la culpa al destino, pero en realidad la única verdad es que trazaron un mal plan. El plan le falló. ¿Y saben cuál es el peor fallo que cometieron todos? Ni se lo imagina. El peor fallo no fue haber querido transportar droga. El peor fallo no fue haber querido engañar a la policía, que tiene mucha experiencia en ese terreno. El peor fallo no fue haberse puesto nervioso. El peor fallo que cometieron todos fue hacer planes sin tener en cuenta a Dios. Ese fue el peor de los fallos. Y de esto es de lo que nos habla el pasaje que acabamos de leer, en el que se nos dice que no hagamos planes sin contar con Dios, sin incluir a Dios. No me refiero solo a los malos planes, sino a no hacer ningún tipo de plan sin contar con Dios. Porque, miren, conozco un matrimonio que después de mucho trabajar consiguieron ahorrar un dinerito. Y escuchen bien, lo malo de esta historia es que es real, lo que les estoy contando. Este matrimonio, estas dos personas cristianas, decidieron montar un negocio. Bueno, no es una mala idea, no es un mal plan. No es un mal plan montar un negocio, pero depende del negocio. El negocio que ellos quisieron montar no les permitían incluir a Dios en sus vidas. Es decir, ellos estaban tan ofuscados queriendo ganar dinero, queriendo mejorar su posición económica, que no vieron importante que para llevar a cabo su plan tenían que echar fuera de sus vidas a Dios. Porque el negocio les iba a demandar tanto tiempo, tanta atención, tanto esfuerzo, que no iban a tener tiempo para Dios, en ningún sentido. Ni a nivel familiar, ni a nivel matrimonial, en ningún sentido. Miren, montaron su negocio, invirtieron todo su dinero, comenzaron a trabajar y al principio todo era ilusión y mucho trabajo. ¿Saben cuál es la situación actual? Ya no tienen la misma ilusión. A pesar de todo el dinero que pusieron en el negocio, a pesar de todas las horas de duro trabajo que han dedicado, a pesar de tanta ilusión y esfuerzo, ahora se encuentran endeudados hasta las cejas. No ganan lo suficiente para pagar las deudas. Lo han perdido prácticamente todo. Y encima están agotados, sin ánimo para nada. Y como no tienen tiempo ni para sí mismos ni para Dios, su matrimonio se está resintiendo.
y ahora se sienten mal. No es bueno hacer planes sin contar con Dios. Nadie sabe lo que será mañana, dice el pasaje. Nuestra vida es como neblina, que ahora aparece y luego desaparece. Nuestra vida es breve. Solo Dios sabe lo que será mañana. Por eso es buena idea tenerle en cuenta. Debiéramos contar con Él y decir, si Dios quiere, y eso nos lleva a no hacer nada que Dios no quiera que hagamos. Porque la jactancia, la soberbia, no es buena. Podemos creer que no necesitamos a Dios, pero la verdad es otra muy diferente. Hemos sido creados como criaturas de Dios, necesitamos nuestra íntima relación personal con Dios. El pasaje que hemos leído termina diciendo que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Ustedes saben que no es bueno darle la espalda a Dios. Muchos de vosotros estáis ahí por haberle dado la espalda a Dios, por haber hecho planes sin contar con Él, por no haber meditado suficientemente las decisiones antes de tomarlas. De modo que yo les aconsejo que comiencen a considerar la posibilidad de incluir a Dios en vuestras decisiones. Os aconsejo que hablen con Dios, que consulten vuestras decisiones con Él. Y el mejor consejo que les puedo dar es que estudien las Sagradas Escrituras, la Biblia, porque a través de ellas ustedes van a conocer a Dios y van a saber cuál es su voluntad para vuestras vidas. Van a acabar conociendo a Dios, sabiendo qué le agrada y sabiendo también qué es lo que a Dios no le agrada. Porque hay cosas que no solamente no le agradan a Dios, sino que Dios las aborrece. Y la palabra de Dios está escrita. Así que, conociendo la palabra de Dios, vas a conocer a Dios y podrás tomar buenas decisiones que te ayudarán a evitar situaciones indeseables en tu vida. Te permitirán tener una mejor vida. ¿No te gustaría estar ahora mismo en otra situación? Yo estoy seguro de que tu situación actual viene determinada por decisiones que tomaste en el pasado. Y si tú quieres que tu futuro sea diferente a como es ahora mismo, debes empezar a tomar decisiones de forma diferente a como las tomaste en el pasado. En el pasado viviste tu vida sin tener en cuenta a Dios. ¿Por qué no pruebas ahora a tenerlo en cuenta? Te aseguro que no vas a perder nada y tienes mucho que ganar. Yo les invito a que sean inteligentes, que sean sabios, a que cuenten con Dios, porque no sabemos qué quedará de sí el día de mañana. Pero de una cosa podemos estar absolutamente seguros. Sea lo que nos depare el futuro, el día de mañana, sea lo que sea, si tenemos a Dios en nuestras vidas, si contamos con Dios, vamos a estar mejor preparados que si no lo hacemos. Vamos a tomar mejores decisiones que si no contamos con Él. Yo les invito, sean inteligentes. Analicen vuestra vida, lo que ha sido hasta aquí y lo que puede llegar a ser si empiezan a tener en cuenta a Dios. Les aseguro que va a marcar la diferencia. Un antes y un después en vuestro estilo de vida, que os va a beneficiar y que no os va a perjudicar en nada. Si Dios quiere. ¿Era algo tan habitual antes? Primeramente Dios, decís ahí en México. Primeramente Dios.
Si Dios quiere, es mejor que decir, no, no, yo voy a hacer, voy a ir, yo voy a estar, voy a... Cuando no sabemos si vamos a durar un solo minuto más. ¿Alguno de vosotros sabe si dentro de un minuto va a estar vivo? Un solo minuto. Ninguno de nosotros lo sabemos. Nuestra vida no nos pertenece en realidad. Nos autoengañamos a nosotros mismos pensando que somos el dueño del universo y no es verdad. Ni el aire que respiramos nos pertenece. ¿Qué tenemos que no hayamos recibido? Contemos con Dios. Cuenta con Dios. Te aseguro que te va a ir mucho mejor en la vida. Me gustaría hacer una oración al objeto de pedirle a Dios que nos ayude a entender su palabra, para que seamos capaces de ponerla por obra. Oremos. Pidámosle al Señor que nos ayude. Padre del cielo, te doy gracias por tu palabra, que es sencilla, Señor, que es profunda, que nos muestra el camino por el que tú quieres que andemos. Es lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino. Es el GPS que nos marca el rumbo que tú quieres que tomemos en la vida. Ayúdanos a ser inteligentes y seguirlo, a seguir las instrucciones que encontramos en tu palabra, porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Y a pesar de la situación que podamos tener ahora, fruto de nuestras malas decisiones, ayúdanos a tomar mejores decisiones contando contigo para que mañana nuestra situación sea diferente, para que nuestro futuro podamos escribir un futuro mejor. Porque en definitiva, Señor, tú nos permites tomar decisiones. Ayúdanos a tomarlas teniéndote en cuenta a ti, Señor. Ayuda a mis hermanos, a todos y cada uno de los que están escuchando estas palabras, los que están ahí y los que nos van a ver a través del vídeo cuando se cuelguen las redes sociales. Ayúdanos. Que podamos tenerte en cuenta, Señor. Por favor, en el nombre de Jesús. Te lo pedimos para tu gloria y para tu honra. Y también para nuestra bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Yo les invito de todo corazón a que entiendan que la vida es como un libro, como una libreta. Podemos estar escribiendo con renglones torcidos o podemos empezar a escribir una historia mejor. Tu destino lo escribes tú. No culpe a otras personas de tus decisiones, las tomas tú. Si tú quieres un mejor futuro, comienza a escribirlo ya. Comienza a tener en cuenta a Dios en tu vida. Y verás como la historia que escribes, la historia que vas a vivir mañana, va a ser mucho mejor que la que estás viviendo ahora. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Si tienen algunas preguntas, yo estoy dispuesto a tratar de ayudaros respondiéndola conforme a las Escrituras. Buenas tardes, pastor. Bueno, yo quería que para la próxima semana que viéramos, a ver si la próxima semana me puede explicar acerca de, habla en Ezequiel 1, habla de como algo así de ruedas, es como una profecía. Entonces, Sí. bueno, que la próxima semana me explicara eso. Pero ahorita es que Te lo puedo explicar en un segundo. Te lo puedo explicar en un segundo. No es necesario... bueno, es que mi pregunta es la más importante. Tengo una pregunta. Vale. Yo estuve, bueno, lo debe de conocer a Reto a la Esperanza. Yo estuve en ese lugar y después estuve en otro centro que se llamaba Cristo Vive, que está aquí en México. El caso que yo he estado en iglesias, he estado en la Adventista, en la Bautista, he conocido a los testigos de Jehová. Entonces he estado una y otra, y he vuelto a la misma vida. Mi pregunta es si yo todavía
obtengo la gracia de la cual ofrece Jesús para ser perdonado. La gracia de Dios la tenemos, Dios la ofrece mientras tenemos vida. Mientras estamos vivos, podemos acudir a la gracia de Dios. El problema es que no sabemos cuánto tiempo vamos a estar vivos. Por eso lo importante es acudir lo antes posible, a fin de que la gracia de Dios nos alcance. Porque, escúchame bien una cosa que te voy a decir. Ninguna iglesia va a cambiar tu vida. Ninguna religión va a cambiar tu vida. Lo único que puede cambiar tu vida son tus decisiones. Si tú tomas la decisión correcta de buscar a Dios, no la religión, no la iglesia, a Dios. Si tú de verdad buscas a Dios y le encuentras en la Escritura y le sigues y empiezas a tomar decisiones que agraden a Dios, entonces tu vida será diferente. No va a depender de iglesia, ni de esta, ni de ninguna otra, ni de religión alguna. Depende de ti. Depende de tus decisiones. Eres tú quien decide si quieres agradar a Dios o vivir de espaldas a Él. Y no basta solamente con querer. Hay que acudir a Dios para que Él nos dé la fuerza para no solo querer, sino hacer su voluntad. Así que tómatelo en serio. Toma las decisiones correctas. Y la mejor decisión que puedes tomar es tener en cuenta a Dios. No te oigo. Si me puede explicar lo de Ezequiel de una vez. Sí, lo de Ezequiel es muy sencillo. El profeta estaba junto al río Quebar y entonces él tiene una visión y ve como una rueda llena de ojos luminosos y una rueda dentro de otra rueda con una cúpula de cristal y como un trono debajo de la cúpula de cristal. Y cuando esa rueda venía a velocidad supersónica, él levantaba una gran polvareda y hacía un gran ruido. Bueno, cuando nosotros nos ponemos a dibujar lo que el profeta nos cuenta y pareciera que estuviésemos hablando de un ovni. Pero en realidad, en el capítulo 10, el profeta dice qué es lo que vio. Del 20 al 25, dice que lo que él había visto era un querubín. El problema es que a nosotros nos han contado que los querubines son como niños de 2 añitos con el pelo acaracolado y con 2 alitas en la espalda. Sin embargo, los querubines, que son seres espirituales que Dios ha creado, pues son así como se nos cuenta ahí. Entonces, ahí en la página web nuestra tienes un libro que se titula Pobladores del Mundo Espiritual. Es un libro que lo puedes descargar gratuitamente. Y es un libro que habla de todos los pobladores, todos los seres que pueblan los aires, el mundo espiritual. Todos los seres espirituales que Dios ha creado. Y ahí te puedes resultarte muy interesante. Por tanto, lo que Ezequiel vio fue un querubín. Muchas gracias, pastor. Ezequiel 10 del 20 al 25. Buenas tardes, pastor. Yo le voy a leer las siguientes preguntas. Muy bien. ¿Cómo llegar a ser un buen hijo de Dios? Bueno, el buen hijo de Dios es aquel que obedece al Padre. El buen hijo de Dios es aquel que es dócil a su voz, que sigue sus consejos. Entonces, el buen hijo de Dios es el que vive conforme a la voluntad de Dios. Así que el tema es justamente conocer a Dios y seguir sus instrucciones. Esa es la mejor manera de ser un buen hijo de Dios. La siguiente pregunta es, Mateo 6:34 dice que no nos preocupemos por el mañana. ¿Podemos hacer planes para el día de mañana? Podemos hacerlo siempre que contemos con Dios en nuestros planes, pero entendiendo que mañana no nos pertenece, que el mañana es propiedad de Dios. Y si Dios quiere, lo disfrutaremos, y si Dios no quiere, no haremos. Por eso, el pasaje de hoy nos decía, si Dios quiere, mañana haremos esto o aquello. Si Dios quiere. Podemos hacer planes siempre teniendo en cuenta que como criaturas de Dios dependemos de Dios.
¿Quién más? Es Ezequiel 10 del 20 al 25. 20, versículo 20 en realidad. Ezequiel 10, 20. En el versículo 20 dice, entonces estos eran los mismos seres vivientes que vi debajo del Dios de Israel junto al río Queba y conocí que eran querubines. ¿Ok? Por tanto, el contexto de ese capítulo 10 está hablando de la misma visión que él tuvo junto al río Queba, ¿no? Esas ruedas que él ve que no se volvían, sino que se movían en las cuatro direcciones, y cuando se asentaban sobre la tierra levantaban una gran polvareda, etc. Espérame tanto. La siguiente pregunta es, ¿entonces es malo confiar en uno mismo? Sí, porque está escrito, maldito el hombre que confía en el hombre. A ver, ¿podemos nosotros añadir a nuestra altura 45 centímetros? Si quisiéramos, no podemos hacer eso. Es lo que dice, nadie puede añadir a su estatura un codo. Un codo es la medida entre el puño y el codo. Son 45 centímetros. ¿Quién puede decir, bueno, yo si quiero crezco un codo? No, nadie puede hacer eso. Yo si quiero puedo solucionar todos los problemas del mundo. Nadie puede hacer eso. ¿Cómo vamos a confiar en nosotros mismos si no somos capaces ni siquiera de dominar nuestras emociones? Si no somos capaces siquiera de dominar los apetitos de nuestra carne, ¿cómo vamos a confiar en nosotros mismos? No es por confiar en nosotros que nos hemos metido en 1000 problemas. No es por creer que sabemos más de lo que sabemos o que somos superiores a lo que realmente somos, que nos hemos metido en tantísimas situaciones de las que después no hemos sabido cómo salir. No, no es en nosotros en que tenemos que confiar. La psicología humana te vaya a decir eso. Tú tienes que tener una buena autoestima, tú tienes que creer en ti mismo. Si tú crees, tú lo puedes y tal. Todo eso son tonterías. Si quieres alcanzar algo en la vida, no te vale confiar en Dios. Porque los que confían en el Señor son como un monte que no se mueve. Pero si confías en ti mismo, ¿quién eres tú para confiar en ti mismo? Dice, en realidad hay veces que pienso mis acciones que voy a hacer, pero a pesar de que pienso que son buenas, dañan. Porque no se ha pensado lo suficiente. Es decir, no basta solamente con pensar lo que se quiere hacer, sino las consecuencias que esas decisiones pueden tener, sean buenas o sean malas. A veces decimos, ay, pues a mí me gustaría tener un coche de carrera. Por poner un ejemplo, una tontería. A mí me encantaría tener un coche rápido. Bueno, está bien, tú puedes pensar eso. Pero lo que no puedes es irte al vecino y quitarle su coche rápido. Porque eso te puede meter en la cárcel. ¿Entiendes? Es decir, no basta solamente con pensar qué quieres hacer. Tienes que pensar en cuáles son las consecuencias de tus actos. Y gran parte de los problemas que enfrentamos en la vida es porque no hemos calculado el costo de esas decisiones que hemos tomado. Por ejemplo, ¿ustedes creen que todas estas personas que aparecían en ese programa del aeropuerto, que pensaron que iban a llegar a su destino y que iban a ganar 4 o 5 mil dólares por llevar un poco de droga en la maleta, ¿ustedes creen que pensaron realmente que iban a acabar con 10 años de cárcel? No, no pensaron en las consecuencias. Pensaron en los 4 mil dólares, pero no pensaron en las consecuencias. Justamente no pensar suficientemente en las consecuencias, en los pros y contras de nuestras decisiones, es lo que nos mete en muchísimos problemas.
¿Cómo le puedo hacer para ya no hacer el pecado? La mejor manera de evitar el pecado es evitando la tentación. Controlando nuestra mente, nuestros pensamientos, llevándolos cautivos a la obediencia a Cristo, alejándonos de aquellas cosas, áreas, sitios, lugares, personas que nos sirven de tentación, alejándonos de todo eso, buscando estar en un ambiente sano, con personas sanas, tomando decisiones correctas, controlando nuestros pensamientos y nuestras emociones para hacer lo que conviene y no lo que no conviene. Entonces, podemos controlar nuestros pensamientos, nuestros deseos y nuestras acciones. ¿Qué significa el nombre de Jehová? ¿Es el nombre de Dios o Dios no tiene nombre? Dios tiene muchos nombres. En la Biblia se le llama de muchas maneras. Elohim, Adonai, Yahvé, Elá, El, Elión, Ra. Bueno, se le llama de muchísimas formas. Jehová es el nombre compuesto por el tetragramatón, es decir, por las iniciales hebreas, que significa yo soy el que soy, y que en español no se puede leer porque no tiene vocales. Entonces se le añadieron las vocales a fin de que pudiésemos pronunciarlo. En español nosotros decimos Jehová, pero cuando los judíos pronuncian el nombre, bueno, los judíos ni se atreven a pronunciar el nombre de Dios, ¿no? Él, le dicen el Altísimo, el Elión, pero cuando ellos lo pronunciaban, o la forma hebrea de pronunciación del nombre es Yahvé, ¿ok? Por eso algunas Biblias lo traducen por Yahvé, porque esa es la pronunciación hebrea. Pero en realidad, ya digo, Yahvé, Jehová, Elohim, Adonai, Elión, El, Elí, todo eso son nombres que Dios recibe en la Biblia, ¿no? El Altísimo. O sea, Dios se nos revela con muchos nombres en las Sagradas Escrituras. Dice, pastor, buenas tardes. Quiero que por favor me dé su opinión acerca de lo que escuché en una prédica. Lo que pasa es que dicen que a Dios se le dirige como el Padre o Señor, no como Jehová, o como Jehová. Bueno, a ver, a Dios, cuando nos dirijamos a Él para hablar con Él, tenemos que llamarle Padre, porque así es como Jesús nos enseña en la Sagrada Escritura. Cuando los apóstoles le dijeron, Señor, enséñanos a orar, Jesús les enseñó una oración modelo, no para que la repitieran como papagayo, sino para que supieran cómo orar. Y Él nos dijo que comenzáramos diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos. Por tanto, a Dios quiere que le llamemos Padre. Ese es el modo correcto en que Dios quiere que le llamemos. No a Jehová, no de otra manera, sino que le llamemos Padre. Dice, ¿cuáles son los requisitos para ser un pastor? ¿A usted Bueno, quién le dijo que es pastor o quién les da ese nombre? bien, los requisitos para el ministerio pastoral los tenemos en Primera de Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 al 7, y también en Tito, capítulo 1. Ahí están los requisitos. Se dice que el que anhela obispado, pastor, obispo o anciano, son tres palabras que significan lo mismo, ¿ok? Se le puede llamar obispo, se le puede llamar anciano, se le puede llamar pastor. Ahí el apóstol Pablo, en 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 1, dice que el que anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario, y ahí empieza a dar una serie de requisitos, ¿verdad? Necesario que sea marido de una sola mujer, hombre sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no codicioso de ganancias deshonestas, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, porque el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo va a cuidar de la iglesia de Dios, ¿no? Por tanto, hay una serie de requisitos ahí que hay que tener, ¿no? Pero sobre todo,
el haber sido llamado por Dios y tener la capacidad necesaria para poder ejercer ese ministerio, ¿no? Yo llevo sirviendo al Señor desde que me convertí. Yo fui ordenado al ministerio pastoral el 8 de abril de 1984. Pero cuando yo fui ordenado pastor el 8 de abril de 1984, yo ya llevaba 4 años sirviendo al Señor. Cuando yo fui ordenado, ese mismo día, yo ya estaba pastoreando 3 iglesias al mismo tiempo. Iglesias que había fundado. Por tanto, el reconocimiento del ministerio fue a través de mi propio pastor, Manuel Espejo Sánchez, el pastor que era director del seminario evangélico que estaba en Azuqué Cardenare, en Guadalajara, Madrid, Larry McNeil, el pastor de la Biblia, de la iglesia La Biblia Abierta de Madrid, Rodolfo Loyola, y el pastor de la iglesia evangélica española llamado Miguel Ángel Tiscar, que ya está con el Señor. Por tanto, fueron 4 siervos de Dios los que pusieron manos sobre mí, reconociendo que veían en mi vida ese llamado de Dios, los dones para ejercer el ministerio pastoral, y reconocían que Dios, no solo Dios me había llamado, sino que ya estaba realizando esa labor ministerial, ¿no? Entonces ellos lo que hacían era reconocerla por medio de la imposición de mano en un culto especial, ¿no? Ahora, la ordenación no te hace pastor. La ordenación te reconoce como pastor, pero quien te hace pastor es Dios, ¿ok? Para alguien que está por primera vez leyendo la Biblia, ¿por cuál debo empezar o qué me recomienda? Yo le recomiendo que para comenzar a leer la Biblia, comience por el Evangelio de Juan. Y ahí poquito a poco va avanzando, después Hechos de los Apóstoles, Romanos, es decir, las epístolas, ¿no? Partiendo del Evangelio de Juan. Así, porque el Evangelio de Juan es el más espiritual, es el Evangelio más profundo, que se preocupa más de la salvación del ser humano, ¿no? Por tanto, partiendo del Evangelio de Juan, es como mejor debiéramos comenzar a leer la Biblia. Dice, pastor, ¿usted cree que la persona que cree en Dios después de acabar la prédica y dice groserías es fariseo? No, fariseo no, es hipócrita. Una persona que dice que cree en Dios y después de una prédica pues está diciendo groserías, simplemente está demostrando que no cree en Dios. Está demostrando que es una persona hipócrita que dice una cosa pero que hace otra, ¿no? Por tanto, es una persona con la que no hay que, a la que no hay que escuchar, ¿no? ¿En dónde vienen los 7 pecados capitales en la Biblia? Los 7 pecados capitales son una enseñanza, una doctrina católico-romana. No viene en la Biblia. ¿Ok? El pecado capital en la Biblia es rechazar, rehusar creer en Cristo. Cuando uno le da la espalda a Dios, bueno, ya puede ser lo que haga, puede ser un religioso toda su vida, pero va a ser condenado por rehusar creer en Cristo, ¿no? Por tanto, cualquier pecado del que el ser humano no se arrepiente es un pecado capital. Cualquier pecado que te aleja de Dios es un pecado capital. Porque no hay 7 pecados capitales. Esa es una falsa doctrina católico-romana. Porque los alcohólicos los mandan como los 7 defectos de carácter. Que dicen los alcohólicos que ellos lo marcan como los 7 defectos de carácter. Bueno, pero eso es una doctrina humana, no es que esté en la Biblia. Dice, pastor, ¿es bueno invertir una cierta cantidad de dinero para recibir más?
Buena pregunta. El tema imagino que no se refieren en la iglesia, ¿verdad? Sino que se está refiriendo en los bancos y demás, ¿no? O se está refiriendo en el terreno de la fe. Ah, ok. Si se trata en el terreno en el mundo financiero, es bueno, pero tienes que ser prudente porque las inversiones en el mundo financiero no son seguras. Muchísimas personas se han hecho de dinero invirtiendo pocas cantidades, pero también muchas personas se han arruinado invirtiendo en el terreno financiero, ¿no? El problema con el dinero es poner el corazón en él. Es decir, el amor al dinero es raíz de todos los males, dice la palabra de Dios, ¿no? Por tanto, el dinero es simplemente un medio. No puedes convertirlo en un fin en tu vida. Si conviertes el dinero en un fin, estás idolatrando. Eso es idolatría. Eso es avaricia, que es idolatría, y te aparta de Dios, ¿no? Si realmente quieres ser feliz y quieres ser dichoso y disfrutar de la vida, no pongas tu corazón en el dinero, ponlo en Dios. Y Dios te hará disfrutar, tengas mucho o tengas poco. Un compañero quiere pasar a hacer una pregunta. Adelante. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. O sea que yo me crié en una iglesia, yo fui criado en una iglesia católica, ¿no? Yo adoré imágenes, está más hasta la muerte, yo hice rituales a la muerte y cosas feas, ¿no? Pero el día de hoy, yo tengo una duda, ¿no? ¿Por qué? Porque he leído mucho la Biblia, ¿no? Pero, o sea, primero que nada, mi fe está puesta a prueba, ¿no? Y la verdad, les soy sincero, yo ya dudo de Dios, ¿no? Yo de tanto que he leído la Biblia, dudo de Dios, ¿no? Dudo muchas cosas, ¿no? Aunque a veces me enseña, ¿no? Y aunque a veces miro las cosas, cómo se dan de Dios, ¿no? Cómo me manda mensajes también de mis dudas, ¿no? Pero esa es la primera, ¿no? ¿Cómo, o sea, el día de hoy mi fe está muy fea, ¿no? Estoy puesto, yo la neta estoy más para el lado del diablo que para el lado de Dios, ¿no? Sinceramente. Pero yo quiero, a veces digo, Padre, y le pido mucho a Dios, ¿no? Y le pido a Dios, pero ya no es tanto de corazón porque dentro de mí sembraron una duda, ¿no? Me decían que la iglesia, me dijo un señor que la Biblia me dice, porque yo le dije, hey, ¿usted cree en la Biblia? Me dijo el señor, alguien estudiado también, ¿no? Me dice, sí, dice, la primera novela, dice, y de ahí dije yo, como que me dolió, ¿no? Me dolió acá dentro de mí, dije, pero es algo que acá no, la fe no se hace. ¿Cómo puedo mantener la fe en algo si cuando estuve en la fe, que yo creía en Dios, tenía que hacer cosas malas, ¿no? Tenía que hacer cosas malas porque solo así decía yo, ay Dios, y ahí sí le creía, ¿no? A mi padre, ¿no? Y ahí sí decía, ay Padre, y puras de esas, ¿no? ¿Cuál es tu nombre? Yo me llamo Adrián. Adrián. Mira, Adrián, únicamente lo que te ocurre es que estás confundido. Porque primero dice que eras católico, ¿no? Entonces te han enseñado sobre Dios y lo que te han enseñado no es verdad. Te han enseñado a creer en dioses de madera que tienen ojos y no ven, que tienen que ser llevados porque sus pies son de madera y no se mueven. Entonces te han hecho creer en cosas que no son verdad. Pues has preguntado aparentemente inteligente sobre la Biblia y te ha dicho que es una novela y eso te ha hecho dudar. Pero escúchame bien, yo llevo 40 años estudiando la Biblia, ¿ok? Y te aseguro que no es ninguna novela. Te aseguro que es verdad. ¿Y por qué? Porque he visto miles de vidas transformadas por el poder de la palabra de Dios. Ninguna novela cambia una vida, ninguna novela. Lo que cambia vidas es la palabra de Dios que se mete dentro de tu alma y te transforma en un ser diferente. Te hace pensar de forma diferente. Te hace desear cosas diferentes. Te hace ser una persona distinta. Por tanto, no, la Biblia no es ninguna novela. Una novela es una historia inventada. Pero cuando yo cojo la Biblia como documento histórico, porque esto es un documento histórico, cuando yo la analizo, y a mí la Biblia me habla de personajes, y yo analizo la historia, no solo dentro de la Biblia, sino en otros libros históricos de la época, y veo que se me habla de esos personajes. La Biblia me habla de lugares, yo veo que esos lugares existen. Si yo puedo comprobar que lo que la Biblia dice es verdad,
La Biblia anunciaba cosas que iban a suceder 1000 años antes de que sucedieran. Y sucedieron tal y como está escrito en la Biblia. Cuando yo analizo la Biblia y veo todo este tipo de cosas, yo no puedo decir que la Biblia sea una novela. Una novela es algo inventado. Mira, un norteamericano, se llama John McDowell, no sé por dónde tengo el libro. Sí, aquí lo tengo, un segundo. Mira, este libro se llama Evidencias que exigen un veredicto. Este libro lo escribió John McDowell. No sé si se ve ahí, John McDowell. John McDowell es un científico norteamericano. No se ve más atrás, pastor. Adelante. Ahí está. John McDowell. Evidencias que exigen un veredicto. Este libro es un informe donde este catedrático con los estudiantes de la universidad trataron de demostrar que la Biblia era mentira. Estuvieron 4 años haciendo investigaciones y a los 4 años este catedrático con toda su clase se arrodillaron y le pidieron perdón a Dios. Porque analizaron la Biblia desde todas las perspectivas humanas, científicas, arqueológicas, históricas, de todo tipo, literaria, gramatical, etc. Vieron los documentos originales, estudiaron todo lo que tuvieron que estudiar y decidieron que si no podían creer en la Biblia, no podían creer en nada. La Biblia es un libro especial. En nuestra página web tienes un estudio sobre la Biblia. Y justamente te puede ayudar a ver el montón de pruebas, de evidencias que hay de que la Biblia realmente no es un libro cualquiera. Es palabra de Dios. Únicamente estudia la palabra. Nosotros nos movemos por lo que creemos. Lo que yo creo, lo que yo pienso, me hace sentir de una manera diferente y lo que siento me lleva a actuar de una forma determinada. Si yo pienso que la Biblia es mentira, me voy a sentir mal hablando de la Biblia. No voy a querer hablar de la Biblia. Me voy a alejar de la Biblia. Si yo pienso que la Biblia puede ser, solamente admite la posibilidad, puede ser verdad, yo voy a querer, voy a sentir el deseo de querer saber más de la Biblia. Y si la investigo, voy a llegar a la conclusión de que realmente es palabra de Dios. Yo te invito a que lo hagas. O sea, estudia, esfuérzate. Y te aseguro que todas tus dudas van a ir desapareciendo. Porque Dios es especialista en responder dudas. Tengo otra pregunta, ¿no? Ya ve que dice la Biblia, dice también, dice, muchos tocarán a mi puerta y me dirán, Señor, Señor, es que estoy aquí, y Dios les dirá, no, que entonces dice Jesucristo, no, pero yo les diré, no, porque a mí nunca me han hablado, ¿no? Y esa es una duda que yo siempre he tenido, ¿no? Desde antes, mucho tiempo acá. ¿Por qué? Porque como yo le digo, a mí me inventaron acá, ¿no? A mí de niño me metían las ideas de un Cristo acá, crucificado. Cuando el día de hoy, pues yo sé, ¿no? Yo con el tiempo dije, yo decía, yo cuando estaba niño, yo decía, pero si lo mataron y resucitó, ¿no? ¿Por qué seguimos adorando la misma imagen? Yo siempre tuve mis dudas, ¿no? Pero el día de hoy yo quiero saber por qué, porque, mire, a mí también es un Cristo que de ojos azules, ¿no? El cabello güero, largo, y digo, pero pues si Jesucristo puede ser de maneras diferentes, porque así me lo enseñó el libro ¿no? La Biblia. Y el día de hoy yo digo, ¿cómo imaginármelo, no? ¿Por qué? Porque si no hay imagen, ¿por qué? Porque hay que ser sincero, ¿no? Yo me baso a una imagen, no, tal vez no a la imagen y siempre le pido perdón, ¿no? Jesucristo, discúlpame por haberte imaginado de esa manera, ¿no? ¿Cómo saber? Porque a veces yo me imagino nomás como un foco prendido y yo digo, ese es Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque dice la Biblia que Él es luz y acá, pero o sea, ¿cuál es la manera correcta de que yo pueda pedirle a Él sin faltarle al respeto, ¿no? Porque yo sé que algún día voy a morir y voy a llegar, ¿no? Y Él me va a decir, pero pues si a mí nunca me has adorado, ¿no? Adoraste un foco, adoraste la oscuridad, adoraste imágenes, pero a mí nunca, pues, ¿estoy mal por pensar de esa manera? No, a ver, Adrián, todas las dudas no son sino retos que nos tienen que llevar a buscar la verdad. Y tener dudas no es malo.
siempre que no te quedes con la duda, sino que busques la respuesta. En ese pasaje que tú citabas antes de Mateo, capítulo 7, donde el Señor le dice a algunos, pero Señor, si en tu nombre hicimos milagros y tal, y el Señor le dijo, apartaos de mí, hacedores de maldad, que no os conozco. Ahí de lo que Cristo está hablando es de que algunas personas se han dedicado a enseñar sobre Dios cosas que no eran correctas. Y es lo que te pasa a ti, que te han llenado la cabeza con cosas que no son correctas. Esos que te han enseñado mal, un día estarán delante de Dios y Dios los rechazará. A ellos, no a ti. A ellos, porque ellos te enseñaron mal. Ahora, ¿qué tienes que hacer tú para que Dios no te rechace a ti? Tú para adorar a Dios no necesitas imaginarte a Dios, porque la Biblia nos dice que Dios es espíritu. Juan capítulo 4, versículo 24. Dios es espíritu. Y el que le adora en espíritu y en verdad es necesario que le adore. Por tanto, si Dios es espíritu, no tienes que imaginarte ningún cuerpo. Ni rubio, ni moreno, ni con ojos azules, ni con ojos negros. No tienes que imaginarte nada. Ni tienes que mirar un foco para imaginarte que es Dios. No, sencillamente tienes que saber que la fe no tiene que ver con los sentidos, con lo que yo veo, con lo que yo toco, con lo que yo oigo o palpo, ¿no? La fe tiene que ver con lo que yo sé. Yo sé que Dios es real. Yo sé que Dios está viéndonos ahora y escuchando esta conversación. Yo lo sé. ¿Por qué lo sé? Porque Dios lo dice. Donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Entonces yo sé que Dios no miente. Por tanto, yo sé que Dios está ahí contigo. Y yo sé que Dios está aquí conmigo. Lo que yo sé es lo que me lleva a poder hablar con Dios sin necesidad de imaginármelo. Yo le hablo, le digo, Señor, por favor, dame sabiduría para yo responder las preguntas de mis hermanos. Y yo sé que Dios me escucha, aunque no tengo que imaginármelo. Sé que me escucha, porque Él ha dicho, clama a mí y yo te responderé. Por tanto, si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que nos oye, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Por tanto, Adrián, simplemente lo que te falta es un poco de conocimiento. Pero estudia la Biblia, léela a partir del Evangelio de Juan en adelante y tus dudas van a ir encontrando respuesta poco a poco. En la medida en la que tú te acerques a Dios, Dios te va a dar luz, te va a dar entendimiento para que tus dudas vayan encontrando la justa respuesta que necesitan. Ánimo. Dice, pastor, forzosamente tengo que dejar muchas cosas para agradarle a Dios, como el bailar, ir a fiestas y tomar alcohol. Esa no es la respuesta correcta. La respuesta correcta es, ¿necesito esas cosas para ser feliz? ¿Qué es la felicidad? ¿El bailar, tomar alcohol, esas cosas me dan felicidad? ¿O simplemente un placer temporal? Yo creo que la persona que hace esa pregunta tiene que profundizar más en su propio corazón y acercarse a Dios para conocerlo. Si conociera a Dios, no se haría ese tipo de pregunta. Porque conociendo a Dios, acabamos amándole. Porque Él nos ama primero. La siguiente pregunta es, dice, ¿en qué parte de la Biblia dice que es pecado fumar? La Biblia no habla de tabaco, porque el tabaco no se había conocido en entonces. ¿Ok? Hay muchas cosas de las que la Biblia no habla, pero en aquellas cosas que la Biblia no habla, sí que contiene principios que pueden ayudarnos a tomar decisiones correctas. Por ejemplo, el apóstol Pablo en 1 Corintios dice que todo me es lícito, pero no todo me conviene. Si sabemos que todos los años miles y miles de personas mueren por causa del tabaco, bueno, ¿me es lícito fumar? Sí, yo puedo fumar si quiero, pero no me conviene. La palabra de Dios nos dice claramente, todo me es lícito, pero yo no me dejaré dominar de ninguna cosa.
El tabaco contiene cerca de 3000 aditivos que te crean adicción. Por tanto, es una tontería fumar si después vas a quedar adicto y dependiente. Por tanto, aunque te esté permitido, no te conviene. Hay cosas que no están prohibidas, pero no nos convienen. Buenas tardes, hermano. Hola, Quería hacerle una pregunta, a ver que me sacara de esta duda, ¿verdad? Dice en Juan capítulo 4, versículo 24, ¿no? Dios es espíritu y los que lo adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. Pero yo lo que quiero llegar a la conclusión es de que Dios, claro, no mandó a su hijo, pero o sea, el otro Dios, el verdadero, el que tiene voz, porque es espíritu, supuestamente, pero él tiene una voz. O sea, bueno, ¿nos puede hablar? ¿Puede hablar? ¿O cómo? No entiendo eso. Quiero que bien. La palabra de Dios nos muestra a Dios como una persona, es decir, con características personales. Aquí se nos dice que es espíritu, pero es un espíritu que ama, que habla, que siente, que se entristece, que se alegra, que siente, ¿ok? Por tanto, es un Dios espíritu, pero con características personales. De hecho, la Biblia nos dice que nosotros mismos hemos sido creados a la imagen y semejanza de Dios, y se refiere no a la imagen física, porque Dios no tiene físico, ¿no? Sino a la imagen espiritual de Él. Es decir, nosotros entendemos, pensamos, adquirimos conocimiento, podemos tomar decisiones, somos libres, por ser libres somos también responsables. En eso somos iguales a Dios. Somos el único ser sobre toda la tierra que tiene estas características que nos asemejan a nuestro Creador. El único ser, ningún otro ser sobre la tierra tiene la capacidad que tenemos nosotros, ¿no? de entender, de juzgar, de discernir, de tomar decisiones, etc. Por tanto, Dios, que es uno, porque no hay muchos dioses, hay un solo Dios, hay una sola deidad, pero dentro de la deidad coexisten tres personas, como hay una sola humanidad, pero dentro de la humanidad hay muchísimas personas. Tú eres humano, yo soy humano, participamos de la misma naturaleza. Estamos hechos de carne, huesos, tenemos las mismas capacidades, los mismos sentidos, podemos ver, oír, hablar, tocar, gustar, pero son una sola humanidad. Aunque la humanidad es una, hay muchos millones, 7.000 millones de personas que participamos de la misma naturaleza. Pero la divinidad es una. Y la divinidad solo está formada por tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y esos tres no son tres dioses, sino es una sola divinidad que se manifiesta en esas tres personas. ¿Ok? ¿Alguien más? ¿Sí o no? Ya esas serían todas las preguntas de mis compañeros. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias a vosotros por vuestra paciencia, por soportarme un viernes más. Es para mí un placer poder estar viernes tras viernes con vosotros, compartiendo este tiempo sobre la palabra del Señor, hablando sobre las cosas del Señor, ¿no? Así que ánimo a seguir adelante. Por favor, escudriñen las Sagradas Escrituras y tengan en cuenta a Dios en vuestros planes. Cuenten con el Señor. No vivan sin tener en cuenta a Dios en vuestras vidas. Por favor, ¿me permiten que haga una oración por todos? ¿Ok? Padre del cielo, yo te agradezco de todo corazón la oportunidad que me das de poder estar con mis hermanos. Y quiero pedirte, Señor, que estas cosas que hablamos queden grabadas en su corazón, que ellos puedan meditarlas, profundizar en ellas, y que por medio de tu palabra tú toques sus vidas, sus corazones, los cambies, Señor, de tal manera que los vayas perfeccionando cada día, que vayan mejorando día a día, Señor, sus vidas.
Tú sabes de qué cosa ellos tienen necesidad. Yo te pido, Dios del cielo, en el nombre de Jesucristo tu Hijo, porque sé que tienes poder para hacerlo, te pido, bendícelos. A cada uno en particular, cada vida, cada familia que está ahí representada, cada uno de los que nos ven a través de las redes sociales, por favor, bendícelos. Que tu palabra sea luz en sus vidas, que ellos puedan tomar decisiones sabias, que cuenten contigo, Señor. Te lo ruego en el nombre de Jesús, para tu gloria y para tu honra. Amén. Amén. Bueno, familia, Dios les bendiga a todos mis hermanos. Un abrazo. Bendición. Chao. Chao. Gracias, pastor. Cuídense mucho. Un abrazo. Igualmente. Bendición.